ver. Bueno, vamos a empezar la clase. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien que necesite algo? Vamos a empezar la clase de hoy. La idea es que participen. Las personas que recién ingresan para hablar van a tener que levantar la mano. Las personas que estaban desde antes ya tienen el silencio desactivado para que puedan hablar cuando quieran, para consultar, para decir, para preguntar lo que necesiten. ¿Está bien? Voy a ver si estamos grabando, creo que sí, por las dudas. Sí, estamos grabando. Perfecto. Bueno, ¿de qué habla la clase de hoy? Es una introducción al metabolismo y una introducción a cómo funcionan las enzimas. ¿Está bien? Así que vamos a ir de a poquito, es una clase tranqui, pero que quiero que ustedes la entiendan, que vayan de a poquito y que vayan entendiendo. ¿Está bien? Para empezar con la clase de hoy vamos a entender qué es el metabolismo. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de metabolismo? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que significa metabolismo? Bueno, el metabolismo, como dice ahí, es el conjunto de las reacciones químicas que ocurren dentro de un organismo y que permiten que ese organismo viva. Nosotros funcionamos gracias al metabolismo dentro nuestro. Todos los organismos vivos funcionan gracias al metabolismo. Eso es importante que lo entiendan. ¿Y qué es el metabolismo? Son un montón de reacciones químicas diferentes que van a permitir que yo funcione y pueda hablar, caminar, respirar y todo lo que hacemos. ¿Sí? Ahora, el metabolismo se va a organizar para que quede un poquito más ordenado en diferentes vías metabólicas. ¿Sí? Obviamente que mis células no saben qué vía metabólica hay, pero yo sí, nosotros para estudiar el metabolismo lo vamos a organizar en diferentes vías metabólicas. ¿Sí? Para estudiar el metabolismo vamos a hablar de vías metabólicas. ¿Qué es una vía metabólica? Una vía metabólica es un conjunto de reacciones donde un sustrato A, que sería el reactivo de esa vía metabólica, el sustrato, se transforma en un producto E. El sustrato se transforma en un producto. Y en el medio se generan otras cositas. No es que directamente A se transforma en E, no. En el medio hay otras reacciones que ocurren. ¿Sí? Estas cositas que se forman acá en el medio es lo que vamos a llamar intermediarios metabólicos, intermediarios de la vía metabólica. ¿Se entiende esto? ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere decir algo? Pueden decirlo tranquilamente. Tengo la cámara muy alta, me parece. Ahí está. ¿Alguna duda que tengan? ¿Nada? Pregunten, pregunten sin miedo, sin vergüenza, sin nada. ¿Qué vendría a ser un sustrato? A ver, ¿alguien se anima a responderle a Eli qué es un sustrato? ¿Cuál es el sustrato de la vía metabólica? ¿Alguien se anima? Ahora vamos a dar un ejemplo de una vía metabólica, pero alguien, no me hagan decir nombres, porque si no quedan como respuestas y expuestos. ¿Alguien se anima a decir cuál es el sustrato de la vía metabólica de todos estos que tengo acá? ¿Cuál es el sustrato de todos estos que tengo acá? De esta vía metabólica que es un ejemplo, A, B, C. Y el sustrato sería la A. ¿Por qué sería el A? ¿Qué es el sustrato? Porque el sustrato es lo inicial, digamos. Muy bien, podemos pensar que el sustrato es lo inicial. Me gusta eso, Diego, perfectamente. Me gusta pensar que el sustrato es lo inicial que tenemos en la vía metabólica y después eso se va a transformar en un producto. ¿Está bien, Eli? ¿Se entendió? Ahí lo que dijo Diego. Perfecto. Oh, perdón, profe, creo que hablé encima de la compañera. Pasa que se la escucha muy bajito y no. No, Y no hablé pasa encima, nada. perdón. Esto es así, ¿eh? No, no pasa nada. No pasa nada. Está bien lo que dijiste, así que... después la compañera dirá alguna otra cosa y voy escuchando a todo el mundo. Así que pueden hablar cuando quieran. Es la idea de la clase, que sea como una clase que estamos ahí cara a cara lo más posible. Así que pueden preguntar todo. Dice Eli, ¿un sustrato puede ser una bacteria o sustancia? No, en realidad un sustrato es una molécula. ¿Sí? Un sustrato siempre es una molécula. Una bacteria ya es otra cosa.
Pero un sustrato de una vía metabólica siempre es lo inicial. Es una molécula que tenemos al principio de la vía metabólica que después se va a ir transformando en el producto que es E. No te preocupes, Eli, no hay problema. Te podés confundir y podemos... La idea no es confundirse, sino la idea es que ustedes puedan decir lo que quieran. Y vamos charlándolo, nos vamos contestando entre todos y todas. ¿Sí? Así que no se preocupen. Digan lo que necesiten. Bueno. Un ejemplo de vía metabólica pedían ahí y es lo que vamos a ver ahora, un ejemplo de una vía metabólica. Pero no es necesario que ahora se aprendan esta vía. Después la vamos a estudiar, ¿sí? Pero ahora es solamente un ejemplo para que ustedes la tengan en claro lo que es una vía metabólica. Porque acá el ejemplo que yo puse es A, B, C, son letras. ¿Qué pasa cuando esto se va a la realidad? Miren, esta es una vía metabólica. El sustrato de esta vía es la glucosa, que después de pasar por 10 reacciones químicas, se termina transformando en 2 moléculas de piruvatos, que eso es el producto de esta vía metabólica. Entonces la glucosa se termina transformando en 2 moléculas de piruvato. Y todas estas cositas que tenemos acá en el medio son intermediarios de esta vía metabólica. Son cositas que se producen en el medio de esta vía, ¿sí? ¿Se entiende esto ahora que vemos este ejemplo? Ahora vamos a charlar más sobre esta vía, pero ¿entiende lo del sustrato y el producto y los intermediarios? Sí, profe. Sí, perfecto. ¿El resto lo entendió? A ver. Sí. Bien, ahí escuché a alguien más. Micol, ¿podés hablar? Micol, ¿podés hablar? Que hablamos un cachito. Vamos, no tenga vergüenza, no pasa nada. Ya estamos así, ya nos conocemos. Así que, Micol, ¿te animás a hablar un cachito para ver si entendiste bien o qué pasó que no, qué es lo que no te quedó claro? Estoy con mi hermano menor, bueno, no importa. Si te animás a hablar. ¿Te animás? Nicole, ¿estás ahí? Bueno, no puede, dice. Bueno, la idea de esto es que siempre lo que tenemos inicialmente es lo que llamamos el sustrato, el reactivo de la vía metabólica. Después de pasar por diferentes reacciones químicas se transforman en los productos, que es lo que tengo al final de la vía metabólica. Y en el medio se van a ir formando intermediarios, ¿sí? Esa es la idea. Bien. ¿Sí? El sustrato es una molécula, en este caso es una glucosa el sustrato. ¿Está bien, Dai? ¿Dai? Bien. Perfecto. Esta vía metabólica donde la glucosa se transforma en 2 moléculas de piruvato se llama glucólisis. Y es una vía metabólica oxidativa. ¿Por qué me doy cuenta que esta es una vía oxidativa? Primero, nos vamos a dar cuenta que una vía es oxidativa debido a que en las vías oxidativas el sustrato lo rompemos. En este caso, la glucosa que tenemos al principio la terminamos rompiendo y formando 2 moléculas de piruvato. O sea que me doy cuenta que esta es una vía oxidativa principalmente porque estoy rompiendo el sustrato y transformándolo en 2 cosas distintas. Ya cuando rompemos algo, esa vía pertenece a la parte oxidativa. Eso se oxida. ¿Por qué? Porque estoy rompiéndolo. Y no solamente eso, sino que cuando rompemos la glucosa y la transformamos en 2 piruvatos, que es lo que pasa en esta vía metabólica, también estamos robándole los electrones a la glucosa. ¿Sí? Cuando rompemos la... ¿Sí? ¿Ahí participan las enzimas? Siempre. Ahora en un cachito vamos a hablar de las enzimas, Diego. Pero en esta parte lo que quiero que quede claro es, bueno, en estas vías oxidativas, cuando rompemos el sustrato de la vía, a la glucosa, que es en este caso el sustrato,
Cuando lo rompemos, le robamos los electrones. Pero le robamos los electrones y esos electrones que robamos no pueden quedar así solitos. ¿Quiénes van a agarrar los electrones? El colectivo de electrones, las moléculas transportadoras de electrones. Cuando rompemos la glucosa y le robamos los electrones, esos electrones tienen que ser captados, agarrados por moléculas que los van a transportar. ¿Quiénes son? Por ejemplo, el NAD+. Cuando el NAD+ agarra electrones, se transforma en NADH. Entonces, en esta vía, que es una vía oxidativa, no solamente se rompe a la glucosa y la transformamos en dos moléculas de piruvato, sino que además le robamos a la glucosa electrones. Esos electrones que le robamos van a tener que ser captados por los colectivos de electrones, que en este caso es el NAD+, que va a agarrar dos electrones y se va a transformar en NADH. No sé si lo ven bien porque por ahí están desde el celu y se ve chiquito. En la reacción número 6, la voy a dibujar más en grande. En la reacción número 6... ¿Profe? ¿Sí? Sí, una sola una pregunta. ¿Sí? La vía oxidativa, entonces, al romper el sustrato, siempre se transforma en varios productos. Sí. Bueno, eso solo, una gracia. De nada. Siempre que Pero, estamos pero, rompiendo el pero, sustrato. Sí. Una consultita. El que se encarga de captar esos electrones es el NAD+, y una vez que lo capta pasa a ser NADH. Exactamente así. En la reacción Vale. número 6, que ahí me dicen que ustedes desde el celu pueden agrandar la pantalla, así que fíjense, pero igualmente lo escribo acá. Pero en la reacción número 6, que ustedes ven acá, se pierden electrones. En esta reacción se pierden 4 electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? Vienen dos NAD+, que cada uno de esos NAD+ agarra 2 electrones y se transforma en 2 NADH. Los electrones no pueden quedar solitos en la vida. Entonces viene la molécula transportadora de electrones, que en este caso es el NAD+, los agarra y se transforma en NADH. El NADH es como un colectivo de electrones. Va a llevar estos electrones a donde sean necesarios, que después lo vamos a charlar mejor cuando veamos metabolismo. Pero la idea de esto es que en las vías oxidativas se rompe el sustrato, pero no solamente eso, sino que también hay algunas reacciones donde se van a robar electrones de ese sustrato. Por ejemplo, acá, en la reacción número 6, se pierden 4 electrones que son agarrados por moléculas transportadoras de electrones. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda? A ver, pregunten todo lo que necesiten. Aprovechen. Si alguien no puede hablar, puede levantar la manito que le activo el audio. Porque si entraron tarde puede ser que no les permita hablar. Perfecto, Eli, que se haya entendido. Profe, Sí, tengo Diego. una consulta. ¿Estos colectivos o estos que captan electrones participan en todas las reacciones que están en el medio o solo en una? No, por ejemplo, en este caso, en esta vía metabólica, solamente en la reacción número 6 se produce NADH. Pero puede haber en otras vías metabólicas más de una reacción en la que ocurra esto. ¿Sí? En este caso, en la reacción número 6 es donde se pierden los electrones y ahí necesito que el NAD+ agarre los electrones y se transforme en NADH. Lo que pasa acá. Pero puede haber en otras vías metabólicas más de una reacción en la que se produzca NADH, por ejemplo. ¿Sí? Ok, entonces estos colectivos, por así decirlo, vamos a ¿Sí? decirlo así, ¿Sí? mal hablado, siempre van a participar siempre y cuando haya una pérdida de electrones. Solo en ese momento parece. Exactamente, porque son para eso. Son moléculas que transportan electrones. Entonces, siempre que alguna reacción química pierda, o en alguna reacción química se pierdan electrones, tienen que venir los colectivos de electrones y llevárselos. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. De nada. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No pierdan de vista lo que acabamos de decir, que esta es la forma de reconocer a las vías oxidativas. ¿Cómo? Bueno, se rompe el sustrato y le robamos los electrones. Esa es la forma de reconocer las vías oxidativas. ¿Está bien? ¿Alguien quiere preguntar algo más?
no se pierda. ¿Cuál sería, profe, el nombre? El nombre, digamos, oficial o legal para escribirlo en la hoja. No, ¿Qué la sería? Porque yo leí el glucólisis. colectivo por la imagen. Es la glucólisis. Esta vía metabólica es la glucólisis. Después No, vamos no, los colectivos, o sea, ¿qué nombre tendrían? Moléculas transportadoras de electrones son. Esto, listo. Joya, gracias. De nada. Elizabeth dice, estos colectivos roban esos electrones por la electronegatividad que tienen, ¿no? Es muy probable que sean que tengan átomos bastante electronegativos, pero también estas moléculas roban los electrones porque nacieron para eso, es su función. Entonces estas moléculas tienen como función eso, agarrar los electrones. Luz, ya te activo el audio. Luz. Ah, te desactivaste, Luz. Profe, ¿cómo estás? Bien. ¿Tenías alguna duda? Sí, ¿esto solo ocurre en la glucólisis o en otras vías? No, hay otras vías. Este es un ejemplo de una vía oxidativa, pero hay otras. No solamente la glucólisis es una vía oxidativa, pero es un ejemplo. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Bueno. Cualquier cosa pueden o hablar levantando la manito como hizo Luz, o pueden mandar por el chat también. A mí me gusta que hablen, pero como ustedes quieran. Bueno, vamos a seguir con la clase. Como dijo Diego, hay algo que se llama enzimas y que las voy a necesitar para estas vías metabólicas. ¿Sí? Las enzimas son en general, y para nosotros son proteínas, que van a ayudar a que las reacciones químicas de las vías metabólicas ocurran a una buena velocidad. ¿Por qué? Si nosotros no tenemos a las enzimas, la glucosa puede tardar años en transformarse en 2-piruvatos. Lo va a hacer, pero va a tardar muchísimo. Las enzimas lo que hacen es ayudar a que las reacciones de las vías metabólicas ocurran a mayor velocidad. Eso es lo que hacen las enzimas. Y está bueno porque permite que las vías metabólicas ocurran a velocidades compatibles con la vida. Si no, nosotros necesitamos que la glucosa se transforme hoy en 2-piruvatos, no dentro de 10 años. Entonces, las enzimas sirven para eso. Las enzimas catalizan las reacciones químicas. ¿Por qué se dicen que catalizan? Porque ayudan a que la velocidad de estas reacciones aumente. ¿Está bien? ¿Se entiende esto, chicas y chicos, lo de las enzimas? Que después vamos a hablar mucho más. Después vamos a ver qué enzimas hay, cómo funcionan, cómo las puedo caracterizar, qué propiedades tienen, todo. Pero la idea de la enzima, ¿sí? En este caso, bueno, estoy viendo la lista, ¿no? Aparte de esto, sobre las enzimas que actúan en el organismo, y esta puede ser que sea una óxido reductasas, por la función que tiene de oxidar o no. Bien. Estos en realidad depende de la enzima. Tenemos un montón de enzimas diferentes. Hay algunas que se llaman, después las vamos a ir viendo en el metabolismo, así que ahora no te preocupes por eso. Pero hay enzimas que se encargan de oxidaciones, ¿sí? Hay enzimas que se encargan de agregar grupos fosfatos y esas se llaman quinasas. Hay enzimas que se encargan de sacar los grupos fosfatos y por eso se llaman fosfatasas. Hay enzimas de todo tipo. Entonces, depende, cada reacción química, el nombre de la enzima va a variar, porque depende de la reacción química de lo que estamos haciendo. Si le estamos sacando un grupo fosfato, esa enzima se va a llamar fosfatasa. Si le estamos poniendo un grupo fosfato, se va a llamar quinasa. Si en la reacción química está ocurriendo una reducción o una oxidación, podemos decir que son oxidorreductasas, qué sé yo, depende. Oxidasas, deshidrogenasas son las que catalizan las oxidaciones, qué sé yo. Hay un montón diferente, ¿está bien? No te preocupes ahora por eso, porque cuando veamos el metabolismo vamos a ir viendo las diferentes enzimas. Vale, gracias, profe. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda que quiera consultar? Bien. Entonces, tenemos algo importante en las diferentes vías metabólicas, que es lo que llamamos reacción global. La reacción global de una vía metabólica me indica lo que pasa en balance, de forma resumida en esa vía metabólica. Por ejemplo, la reacción global de la glucólisis es esta que yo les muestro acá. Los que están acá arriba son los reactivos o los sustratos de la vía metabólica.
Después de la flechita tenemos los productos de esa vía metabólica. ¿Qué me indica esta reacción global en el caso de la glucólisis? Fíjense, me dice que la glucosa se transforma en 2 moléculas de piruvato. Y que cuando eso pasa, se generan 2 NADH, que ya sabemos, pero también se genera energía en forma de 2 ATP. Las moléculas de ATP son moléculas de alta energía, son moléculas, es la forma en la que el organismo, ¿sí?, guarda la energía. Entonces, durante la glucólisis, que es una vía oxidativa, una molécula de glucosa se transforma en todo esto que ustedes ven acá. Una reacción global es una reacción donde se resume lo que pasa en esa vía metabólica. ¿Está bien? ¿Para qué están buenos? Nosotros vamos a ver muchas vías metabólicas distintas. Está bueno que cada vía metabólica ustedes tengan la reacción global para no confundirse las vías entre sí. Ustedes van a saber, gracias a la reacción global, que en la glucólisis la glucosa se transforma en 2 piruvatos, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda de todo esto que vimos recién? De las enzimas que van a ayudar a que las vías ocurran a buena velocidad, compatible con la vida, y de la reacción global, que está bueno tenerla a mano siempre porque me resume lo que pasa en esa vía metabólica. Yo, profe, hablando mal y pronto, obviamente, puse básicamente que la reacción global muestra un antes y un después. Sí. Y lo escribí, puse arriba, puse antes y abajo después. Es lo inicial y después el resultado. Sí, exactamente, pero siempre de forma resumida, porque fíjate que todas las cosas que se producen en el medio no aparecen en la reacción global. Aparece como resumido, bueno, acá pasa esto, punto. ¿Está bien? Lo que está antes y lo que pasa, lo que termina habiendo al final. Pero no se muestra todo lo del medio, todos los intermediarios no aparecen en la reacción global. Se muestra como de forma resumida lo que pasa en esa vía metabólica. ¿Está bien? Igual está perfecto lo que hiciste. Claro, sí, como digo, es como un antes y un después, pero no muestra el proceso. Exactamente, sin el proceso, exactamente. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera consultar? Bueno, si nadie quiere consultar nada, vamos a charlar un poquito más sobre el metabolismo. ¿Por qué? Porque el metabolismo, como les dije antes, es el conjunto de un montón de reacciones químicas. Es el grupo de un montón de reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo pueda funcionar, para que nuestro organismo y las células de nuestro organismo funcionen. Ahora, el metabolismo se divide en 2 grandes ramas. Una parte del metabolismo se encarga de la producción de energía. Y eso lo hace oxidando, degradando nutrientes como los hidratos de carbono, que es la glucosa, como los lípidos o con las proteínas. Fíjense que nosotros vimos la glucólisis. La glucólisis es para la producción de energía, porque estamos oxidando la glucosa. Estamos oxidando, degradando un nutriente, que es la glucosa. Esa parte del metabolismo se encarga de la producción de energía en forma de ATP, de NADH, de moléculas transportadoras de electrones, y se llama catabolismo. ¿Sí? El catabolismo es la parte del metabolismo que se encarga de la producción de energía, degradando, oxidando nutrientes como los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. ¿Está bien? Pero tenemos otra parte del metabolismo que se encarga de producir los componentes de la célula, ¿sí?, necesarios para que mi organismo funcione. Es como cuando, yo siempre digo lo mismo, pero es como cuando ustedes se mudan a una casa. Para vivir necesitan un colchón, aunque sea, una mesa, una cocina, una heladera y unas sillas. Necesitan cosas para poder vivir. Bueno, las células también necesitan cosas para poder vivir, ¿sí?, para el organismo poder funcionar. Yo funciono porque tengo pulmones, porque tengo un corazón, porque tengo cerebro, porque tengo un montón de cosas. Las células también y todo. Bueno, hay una parte del metabolismo que se encarga de construir todo esto, los componentes celulares, los materiales que necesita mi organismo y mis células para poder vivir. Y eso se hace transformando moléculas simples en moléculas más complejas. Esta parte del metabolismo se llama anabolismo, ¿sí? Y lo que tiene el anabolismo es que construye cosas y lo hace utilizando energía y utilizando electrones
a diferencia del catabolismo. Hay una regla, hay como una regla memotécnica que es cata destruye, ana construye. ¿Por qué? Porque el catabolismo se encarga de degradar los nutrientes, de oxidarlos, de romperlos para producir energía, y el anabolismo se encarga de construir cosas, construir los componentes celulares. Yo conocía, profe, el de Ana hace y Cata deshace. Claro, Ana hace, Cata deshace y así. Hay un montón, para que les quede claro. Pero bueno, tienen que entender que si yo les pido en un examen, nombren una vía metabólica, no sé qué, no me nombren el catabolismo, porque el catabolismo son un montón de vías metabólicas. Lo mismo que el anabolismo, son un montón de vías metabólicas. O sea que si yo les pido nombrar una vía metabólica, no nombren catabolismo o anabolismo, porque el catabolismo y el anabolismo no son una vía metabólica. Dentro del catabolismo vamos a ver que hay muchas vías que se encargan de romper cosas y hacer energía. Y dentro del anabolismo vamos a ver que hay muchas vías que se encargan de construir cosas. ¿Está bien? ¿Luz? Sí. Luz, se te cortó, no entendí lo que dijiste. Profe, se entendió, sí. Ah, bueno. El resto lo entendieron. A ver, agarren los celu un poquito, manden al chat, pongan un poquito de onda, así le metemos onda a la tarde. Participen, si están ahí y dejaron el celu y no están mirando la clase, ni estén. Si están mirando la clase, participemos un poco, así le ponemos un poco más de onda y no queda tan aburrida la clase. Profe, entonces una consultita. Sí. Entonces en el metabolismo, entonces el catabolismo sucede para que actúe el anabolismo, o sea, se rompen cosas para de ahí formar otras. Podemos pensar que en parte sí, pero también el catabolismo ocurre porque nosotros en muchos procesos de nuestras células y de nuestro organismo necesitamos energía. Por ejemplo, si vos querés correr, tus músculos necesitan mucha energía, mucho ATP. Si vos querés hacer algunas otras actividades, tu cuerpo necesita energía. Entonces no solamente que el catabolismo ocurre para que el anabolismo tenga energía para poder construir cosas. También el catabolismo ocurre porque nuestro cuerpo en muchos procesos necesita energía. ¿Sí? Yep. Micol, ¿te activo el audio? Micol, ¿me escuchás? Sí. Entonces, tipo, también puede ser al revés, ¿no? Porque el anabolismo el anabolismo se construía de células de lo más pequeño a lo más grande y Sí. es al revés. No me sale la pregunta. Tranqui. Despacito, respirá y a ver, decime cuál es ¿qué es lo que te confunde? A ver. No, el anabolismo y el catabolismo lo entiendo. Bien. Pero. Ya no me olvidé. Bueno, cuando te acuerdes, me decís, no hay problema. Sí, perdón, ya. No pidas perdón. Pues, a mí 1000 veces me pasa que voy a preguntar algo y me olvido lo que estaba preguntando, así que ni te preocupes porque es muy común. Así que cuando te acuerdes, lo que podés hacer, Nicole, es anotarlo y ahí me preguntás, lo anotás en un papelito para no olvidarte la pregunta, porque a veces yo le estoy respondiendo a alguien más y después me lo preguntas, ¿está bien? ¿Alguien tiene alguna duda que quiera preguntar? ¿Algo que quiera decir? Profe, ¿ese coso cuadrado lo está poniendo usted o es un error de mi...? No, lo estoy poniendo yo, es mi cara. Ah, dale. Porque, estaba con el chat abierto, con las cositas. Bien, entonces, sabemos que el metabolismo se divide entre catabolismo y anabolismo. Vamos a hablar un poquito más. Dentro del metabolismo, dentro de las diferentes vías metabólicas, tenemos algunas reacciones que se llaman irreversibles. Son reacciones que no tienen vuelta atrás. Por ejemplo, A se transforma en B, pero B no se puede transformar en A. Es una reacción que no tiene vuelta atrás. Es una reacción irreversible. ¿Sí?
Estas reacciones irreversibles son las reacciones que están reguladas, controladas en mi metabolismo. ¿Por qué? Porque son reacciones que una vez que yo la paso, no tengo vuelta atrás. Entonces son reacciones que es necesario controlar. Porque si yo la paso para allá, no tengo forma de volver. Es por eso que mi cuerpo, mis células, regulan estas reacciones. Las controlan. ¿Sí? En cambio, en el metabolismo hay otras reacciones que son reversibles. ¿Qué quiere decir eso? Que A se transforma en B y B se puede transformar en A tranquilamente. Estas reacciones no son tan reguladas, no son tan controladas, porque puedo ir para un lado y puedo ir para el otro. O sea, voy para allá, pues vuelvo, si quiero voy, si quiero vuelvo, no importa. En cambio, estas reacciones irreversibles sí van a ser controladas, porque una vez que las paso, no tengo vuelta atrás. ¿Está bien? Díganme si tienen alguna duda respecto de eso que acabo de decir. De las reacciones irreversibles y irreversibles. Ahora en un ratito vamos a ver cómo se controlan estas reacciones, ¿sí? En un ratito vamos a ver cómo controlamos estas reacciones químicas. Pero si tienen alguna duda pueden hablar o pueden mandar por el chat que lo charlamos un poquito más. Se tienen que ir acordando todo lo que vamos dando más o menos, tampoco digo que se lo acuerden todo, pero porque ahora después vamos a seguir hablando de esto. Vamos a ver cómo se controlan. Bueno, genial, controlamos esta, porque una vez que paso la reacción, no hay vuelta atrás. ¿Sí? ¿Qué tipo de reacciones son irreversibles? Bueno, ahora después vamos a ver algunas, ¿sí? Pero cualquier reacción puede ser irreversible. ¿Cómo me doy cuenta cuando veo una reacción irreversible? Porque tiene una flechita que va solamente para un lado. Las reacciones reversibles tienen dos flechitas. Las reacciones irreversibles tienen una sola flechita que va solamente para un lado. ¿Sí? ¿Profe, le hago una consulta? Sí. Creo que en la definición que usted dio, dijo, en las vías metabólicas hay reacciones que no tienen vuelta atrás, que son irreversibles. Sí. Son las que están controladas o reguladas por el organismo. Sí. ¿Eso es solo en el caso de las irreversibles porque no se supone que las dos están reguladas por el organismo? Bien. No. En realidad, pueden estar las reversibles reguladas. Puede pasar y pasa. Pero lo más común es que la reacción irreversible sea la que está más controlada todavía. Lo más común es encontrar a las reacciones irreversibles muy reguladas, muy controladas. Obviamente que hay reacciones reversibles que están controladas también, pero hay muchísimas más reacciones irreversibles que están controladas. Ah, ok, está bien, gracias. Entonces ahí noto ya esa diferencia. Perfecto. Gracias, profe. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Nicole, ¿qué duda? ¿Qué querés preguntar? ¿Querés preguntar algo? No, era esta parte, era algo relacionado a esto, ya se me respondió la pregunta. Bueno, perfecto, listo. No hay problema, genial. Bueno, por último, antes de pasar a hablar de las enzimas, quiero que les quede claro otra cosa de las vías metabólicas. Las vías metabólicas pueden ocurrir en diferentes partes de la célula. ¿Sí? Las vías metabólicas pueden ocurrir en diferentes compartimentos de la célula. Por ejemplo, hay vías metabólicas que van a ocurrir en el citoplasma. El citoplasma es la parte de la célula donde se van a encontrar todas las organelas, el núcleo, las mitocondrias, el aparato de Golgi. El lugar donde están todas las organelas es el citoplasma. Ahí vamos a ver que ocurren muchas vías metabólicas, por ejemplo la glucólisis. La que vimos de ejemplo recién era una vía metabólica que ocurre enteramente y completamente en el citoplasma. Después hay otras vías metabólicas que pueden ocurrir en las mitocondrias. ¿Sí? Hay muchas vías metabólicas que nosotros vamos a hablar que ocurren en las mitocondrias. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Sí? Tengan en cuenta todo esto de las vías metabólicas. Primero, tengan en cuenta que tenemos vías que pertenecen al catabolismo, que son las que producen energía y por degradar los nutrientes, y vías que pertenecen al anabolismo. Tengan en cuenta que cada vía tiene una reacción global, que está buena saberla. Tengan en cuenta también que tengo que prestar más atención a las reacciones irreversibles, porque son las reacciones controladas. Y me voy a dar cuenta porque tiene solamente una flechita. Y además,
tengan en cuenta que las vías metabólicas pueden ocurrir en diferentes partes de la célula, en diferentes compartimentos de la célula. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Les parece si empezamos a hablar de las enzimas? Y cómo funcionan y demás. Profe, perdón, ¿puedes Sí. repetir de vuelta las cosas que quizás tenemos que tener más en cuenta en lo general? Es todo lo que acabo de decir de antes, que veníamos viendo. Lo dije rapidito como para que lo tengan en claro. Pero de vuelta lo digo. Que nada, tenían que tener en cuenta si las vías metabólicas pertenecen al catabolismo o al anabolismo. Está bueno darse cuenta de eso. También prestar más atención a las reacciones irreversibles, que son las controladas, las que tienen solamente una flechita. Y además está bueno que presten atención a dónde ocurren las vías metabólicas, en qué compartimentos de las células ocurre cada vía metabólica. ¿Está bien? Ahí está, ahí lo anoté, gracias, profe. Perfecto. Igual todo esto está grabado, queda grabado todo, así que ya está subida la clase de hoy de la mañana, que es muy parecida a esta, así que lo pueden ver de ahí también. Vamos a empezar a hablar de las enzimas, porque las enzimas cumplen un papel muy importante. Permite que las vías metabólicas ocurran a velocidades compatibles con la vida. Si las enzimas no estuvieran, nosotros tampoco estaríamos. Todo el metabolismo tiene enzimas, ¿sí? Las enzimas funcionan como lo que llamamos catalizadores biológicos. ¿Por qué? Porque catalizan las reacciones químicas. ¿Por qué? Ayudan a que las reacciones químicas ocurran a mayor velocidad, pero a ellas, a las enzimas, no le pasa nada. Ellas lo único que hacen es, ¿qué onda? Ayudan a que la reacción aumente su velocidad, pero ellas no se gastan, no se mueren, no nada. Las enzimas permanecen como están. Por eso son catalizadores biológicos. Ayudan a que las reacciones químicas ocurran a mayor velocidad, pero ellas se quedan tranquilas, nada más. ¿Está bien? ¿Qué pueden ser las enzimas? Bueno, las enzimas pueden estar formadas o pueden ser proteínas, que es lo que vamos a ver nosotros. Todas las enzimas que vamos a charlar son proteínas, ¿sí? Acuérdense que las proteínas están formadas por aminoácidos que se unen entre sí. O también hay algunas enzimas que están formadas de ARN, ácido ribonucleico, ¿sí? Pero no son la gran mayoría. La gran mayoría son proteínas, que son todas las que vamos a ver nosotros. Una enzima es una proteína que van a observar que en algún lugar de la enzima hay un sitio activo. ¿Qué es el sitio activo? Es el lugar donde se une el sustrato de esa enzima. Vamos a hacer un dibujito. Nosotros tenemos una reacción de A que se transforma en B. A es el sustrato, ¿sí? El sustrato, pero mi gata se metió en el medio de la cámara. B es el producto, ¿sí? Apareció esto. Paren que voy a sacarlo. Bueno. A es el sustrato de esta reacción. Vamos a ponerle sustrato. Perfecto. B es el producto de esta reacción. Y tenemos una enzima que cataliza esta reacción. ¿Sí? La enzima tiene lo que llamamos sitio activo, que es este lugar de ahí. El sitio activo es el lugar donde va a venir el sustrato y se va a unir con la enzima. ¿Sí? En este caso es A. Viene el sustrato, se une con la enzima. La enzima ayuda a que A se transforme en B y B se libera del sitio activo. ¿Entienden? ¿Está claro eso? ¿Quedó claro? A ver, consultas, preguntas. Luz, Nicole, ¿algo quieren decir? ¿Quieren preguntar? Que tienen la manito levantada. A ver. Profe, que dijo después de que la enzima ayuda a que la A se transforme en B. La enzima libera el producto, lo suelta.
¿Está bien? Sí, sí, sí. Ya lo libera transformado. Se transforma y lo libera. Bueno, Dai. ¿Alguna? Sí. Entonces, el sitio activo de la enzima es donde se produce la reacción. Bien, podemos pensarlo así, exactamente. En el sitio activo. Pasando al B y después se libera. Exactamente. El sitio activo es donde se une A, que es el sustrato, y después sucede la reacción y se libera el B, que es el producto. Muy bien. Podemos pensarlo así, exactamente. ¿Sí? Hay algo que tiene que quedarles claro sobre las diferentes reacciones químicas o sobre las enzimas, es que tienen mucha especificidad. ¿Qué significa eso? Que para cada reacción química hay una enzima diferente que ayuda a esa reacción química. Para cada reacción química hay una enzima que cataliza esa reacción. No es que una enzima puede ayudar a 1.000.000 de reacciones, no. Son específicas. Para cada reacción química tengo una enzima diferente que ayuda a esa reacción química. Eso se llama especificidad. ¿Se entiende eso? Lo de la especificidad no es que una enzima puede hacer de todo. No. Cada enzima es específica para una reacción química, para su reacción química. Y otra cosita importante también de las enzimas es que a veces necesitan de unas cositas que se llaman cofactores. Los cofactores son moléculas o iones que no forman parte de la proteína, no forman parte de la enzima, no son aminoácidos, pero la enzima los necesita para poder funcionar. Los cofactores pueden ser de diferentes cosas. Por ejemplo, pueden ser iones metálicos con magnesio más 2, o pueden ser algunas moléculas, ¿sí? Por ejemplo, hay una molécula que funciona como ahora se me viene a la mente, pero hay de todo. Por ejemplo, la biotina. La biotina es una molécula que funciona como cofactor de algunas enzimas. No importa. La idea del cofactor es algo que no forma parte de la enzima, no forma parte de la proteína, pero la proteína, la enzima, lo necesita para poder funcionar. Eso es un cofactor. ¿Sí? Algunas enzimas necesitan cofactores y otras no. Algunas sí y otras no. Pero bueno, espero que se entienda. ¿Quedó claro lo del cofactor? A ver, dudas. Sitio activo, cofactor. ¿No hay dudas? Lo necesita para funcionar. Para poder funcionar. Sin el cofactor, una enzima no funciona. De nada, Ana. ¿El resto tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe. Sí. El cofactor, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que hace? El cofactor lo va a necesitar. O son diferentes en diferentes enzimas. Cada uno tiene su. En cada enzima diferente, un cofactor puede ser diferente, no es el mismo, no es que cumple la misma función. Hay de todos tipos de cofactores. Lo que hace el cofactor es interaccionar con la enzima y permite que la enzima realice su trabajo perfectamente bien. ¿Sí? La interacción entre el cofactor y la enzima, ¿sí?, hace que la enzima pueda funcionar. ¿Está bien? Me parece que con eso está bien. ¿Hay una excepción al cofactor? Dijeron ahí, me parece. La excepción sería cuando la enzima no necesita cofactores. Hay enzimas que sí necesitan cofactores y hay enzimas que no. ¿Está bien? Profe, ¿le hago una consulta? Sí, obvio. ¿Los cofactores siempre son catalizadores? ¿Solo catalizadores? Los cofactores no son catalizadores. Los cofactores pueden ser o moléculas o iones que van a ayudar a que la enzima funcione. La enzima sí es un catalizador. Ayuda a que la reacción ocurra a mayor velocidad. Los cofactores son como
Hoy les daba este ejemplo que está bueno. Imagínense que yo quiero hacer un pozo en el patio de mi casa. Yo soy la enzima. Pero ¿saben qué voy a necesitar para hacer un pozo? Una pala. Entonces, podemos pensar que mi cofactor es la pala. Lo necesito para hacer lo que tengo que hacer. Lo mismo pasa acá. El cofactor es la pala. Es algo que necesito para hacer mi trabajo. Pero la que está trabajando ahí, el catalizador, es la enzima siempre. ¿Sí? Buenísimo. Profe, muchas gracias. Entonces, cuando el sustrato va al sitio, se necesita el cofactor para que se haga el producto. Exactamente. Listo. No es la moneda de energía, sino que es algo que necesita la enzima para poder funcionar bien. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Bueno, algo que tienen que saber es que la enzima, ¿sí? Hay un montón de enzimas. Y cada enzima tiene sus características. Cada enzima funciona a diferentes velocidades. Cada enzima le gusta unirse al sustrato, o a algunas les gusta más, a otras les gusta menos. Todas las enzimas tienen su personalidad, digamos, podemos decirle así, sus características, si quieren. Nosotros podemos investigar las características de la enzima, cómo es la enzima, cómo trabaja la enzima, haciendo algo o encontrando la cinética enzimática. ¿Sí? La cinética enzimática, que es lo que vamos a charlar ahora, es la forma en la que vamos a conocernos con la enzima. Si yo quiero conocer una enzima, voy a buscar su cinética enzimática. Quiero ver cómo funciona. ¿Funciona a full? ¿Funciona más o menos? ¿Qué onda? ¿Cómo funciona la enzima? Vamos a charlar un cachito antes en un dibujito. Cuando yo quiero conocer cómo funciona la enzima, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Agarro un tubito, le pongo, no sé, 5 enzimas acá adentro, 5 enzimas, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y me fijo. Cuando yo le agrego una unidad de concentración de sustrato, por ejemplo, esta enzima que está acá, lo que hace es transformar A en B. Entonces yo lo que hago al principio, A en B. Yo para conocer la cinética de la enzima lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, le voy a poner una concentración de A, que es el sustrato. ¿Sí? Y me fijo cuántos productos se genera por minuto. Por ejemplo, le pongo una concentración de A y me doy cuenta que estas 5 enzimas producen un producto por minuto. Perfecto. Ahora agarro y le pongo 2 unidades de A, que es el sustrato. Y me fijo y estas 5 enzimas producen 3 productos por minuto. Después agarro y le pongo 3 unidades de A. Y me fijo que estas enzimas producen 5 productos por minuto. Esto es conocer la cinética enzimática, porque lo que vamos a hacer ahora, y lo vamos a hacer de a poquito, es ir dibujando esto que voy encontrando. ¿Cómo lo voy a dibujando? Voy a poner la velocidad en el eje Y y voy a poner la concentración de sustrato en el eje X. Entonces, cuando yo tengo una concentración de sustrato, ¿cuántos productos se genera? Bueno, se genera un producto por minuto. Entonces le pongo el punto acá. Cuando tengo 2 concentraciones de sustrato, yo vi, cuando le puse 2, que se generaron 3 productos por minuto. O sea que estamos acá. Le pongo el punto acá más o menos. Taca, 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 taca. Y cuando después le puse 3 sustratos, se generaron 5 productos por minuto, o sea que se generó acá. Entonces vamos a ir construyendo un gráfico que es el gráfico de la cinética enzimática. Y es lo que vamos a hacer ahora. Nosotros agarramos un tubito, a ese tubito le ponemos 5 enzimas, ¿sí? Y le vamos a poner un sustrato.
Cuando yo le pongo un sustrato me doy cuenta que se genera un producto por minuto. Entonces ponemos acá el puntito. Cuando le pongo 2 sustratos, me doy cuenta que se generan 3 productos por minuto, así que pongo el puntito acá. Cuando le pongo 3 sustratos, se generan 5 productos por minuto. Porque ven que ponemos el puntito acá. Le pongo 3 sustratos, se generan 5 productos por minuto. Si le pongo 4 sustratos, se generan 6 productos por minuto. Si le pongo 5 sustratos, se quedó ahí medio planchadito. Le pongo 6 y también se quedó ahí. Le pongo 7 y se quedó ahí. ¿Sí? Se me salió todo. Paren 2 segundos. Ahí está. Fíjense que esto es lo que llamamos cinética enzimática. Para las diferentes concentraciones de sustrato que yo le voy poniendo a la enzima, me fijo cuánto producto por minuto se genera, cuál es la velocidad de la enzima. ¿Cuánto producto por minuto produce esta enzima cuando le pongo un sustrato, 2, 3, 4, 5, 6, 7? ¿Qué cantidad de producto por minuto genera la enzima, estas 5 enzimas, cuando le voy poniendo diferentes cantidades del sustrato? De A. Le pongo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y me fijo cuánto producto por minuto se genera con estas 5 enzimas funcionando. Y encontramos esto. Ahora lo vamos a analizar en un ratito. Quiero que me pregunten las dudas sobre la cinética, de esto que acabo de decir. A ver. Todo esto para conocer a la enzima, cómo funciona. Yo quiero conocer la enzima, quiero saber cómo funciona esta enzima, qué le gusta, qué no le gusta, cuánta velocidad alcanza. Profe, le hago una consulta. ¿Cómo se llama lo que estamos agregando? ¿El sustrato? Sustrato. Se llama así entonces. Sí, se llama así. Sustrato es lo que le agregamos. Exacto, es el reactivo de la enzima. El sustrato de la enzima es lo que vamos agregando y nos vamos fijando cuánto producto se genera. El resto, ¿tiene alguna duda? ¿Alguien no lo entendió? Puede preguntarme, lo podemos charlar también. Estaría bueno si alguien no lo entendió que lo charlemos para que el resto también pueda entenderlo. Profe, ¿podrá ser que podemos explicar? No. ¿Volver a explicar? No. Es algo que no hago. Pero me gustaría que lo charlemos, Ani. Dale. ¿Sí? Bueno. ¿Qué entendiste, Ani? A ver, ¿qué sería la cinética? ¿Para qué me sirve la cinética, Ani? El resto puede ayudar también. ¿Ani? ¿Es la forma para conocer la enzima? Steffi, bueno, dice, es la forma en la que conocemos la enzima. Muy bien. La cinética sirve para conocer a la enzima, cómo funciona. ¿Sí? Ani, ¿estás ahí? Sí, profe. Bien. No, pero ahí me habló Luz en vez de Ani. Ahí respondí, pero tampoco no se escuchó. Bueno, ahí respondiste. Bien. Ani, escúchame. ¿Cómo hago para encontrar esta cinética? A ver, ¿qué es lo que quedó más o menos claro? Algo. Contame algo que te haya quedado claro para tener un punto de partida para poder entenderlo. Con tus palabras. Sabía que agregamos sustratos y como que iba aumentando velocidad, ¿puede ser? Muy bien, perfecto. Le vamos poniendo diferentes cantidades de sustrato. Porque le pongo 1, le pongo 2, le pongo 3. Y fíjate cómo va aumentando la velocidad. Muy bien. ¿Se entiende eso, Ani? Sí. Además me perdí con el gráfico, ¿no? Muy bien, pero pasa, porque el gráfico no es fácil. El gráfico, Ani, es diferentes concentraciones de sustrato. Porque fíjate que le ponemos 1, le ponemos 2, 3, 4. Y el eje Y, que sería este que estoy marcando acá, me va diciendo las diferentes velocidades, la cantidad de producto por minuto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo le pongo un sustrato, tengo un producto por minuto. Cuando le pongo 2 sustratos, tengo 3 productos por minuto. ¿Está bien eso, Ani? Qué bien. Me había perdido capaz que con el tema de minutos, pero ahí lo entendí. ¿Está bien? Entonces, los puntitos se ponen donde se cruzan los puntos. Fíjate, cuando le pongo 3 sustratos, se producen 5 productos por minuto. Por eso es que el punto está acá, donde se cruza el 3 y el 5. Ani, ya que estás,
acá, charlando. ¿Qué pasa acá arriba? Ay, no quiero pifiarla, pero... Decí lo que quieras. O sea, vos decís como que... Porque no sé si mantiene igual. ¿Qué es lo que se mantiene igual? O sea, cuando se juntan los puntos. Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué se mantiene igual? ¿Qué es lo que ves vos que decís que se mantiene igual? Ay, me dejaste dudando. No, decí lo que quieras. A lo primero que se te ocurra. Dale, ya. Para me ubicar. O sea, dale. Si ponemos 4 sustratos, sí. Se hacen 6 productos por minuto. Sí. Le pongo 5 y ¿qué pasa? O sea, ¿por qué sí igual? Ay, no. Igual no sé por qué. ¿Qué es lo que está siguiendo igual? ¿Qué es lo que te está dando igual siempre? Porque yo le pongo 5 y el punto está acá. Le pongo 6 y el punto está acá. Le pongo 7 y el punto está acá. ¿Qué es lo que nos está dando igual siempre? El producto, ¿o no? Bueno, ¿el producto? El mismo resultado del producto y por minuto. Muy bien. La misma velocidad. Cuando yo le pongo 5, 6, 7, siempre me da la misma velocidad. Siempre se generan 6 productos por minuto, más o menos. ¿Qué es lo que está pasando? Si yo le sigo agregando sustrato, se sigue generando 6 productos por minuto. ¿Sí? ¿Eso se entiende, Ani? Sí, pero ¿por qué siempre igual? Bien, gracias. A partir del... Justo vamos a eso. Bueno, fíjense que la curva que obtuvimos con la cinética que hicimos antes es esta. Sube, 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 sube y en un momento se plancha la curva. ¿Por qué? Porque en ese momento se alcanzó lo que se llama velocidad máxima. Las 5 enzimas que yo tengo funcionan al máximo. Así que más que eso no van a poder funcionar. ¿Por qué? No importa si yo le pongo 40 kilos de sustrato. Las 5 enzimas que yo tengo están funcionando al máximo. Y es por eso que se alcanza una velocidad máxima. Porque las 5 enzimas que yo tengo ya no pueden funcionar más. No importa si yo le pongo más sustrato. Estas 5 enzimas funcionan como máximo hasta ahí, a esa velocidad. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo que yo siempre lo doy que está bueno. Imagínense que tenemos un taller textil. Un taller textil en el cual tengo 5 máquinas de coser, 5 máquinas, y se generan con las 5 máquinas trabajando todo el día a máximo 600 remeras. Pero este coso es lo peor que hay, chicas. El Webex es lo peor que hay para anotar. No se puede anotar, se borra, se corre. O sea, es lo peor que hay. Entonces, voy a poner una sola letra. Tenemos 5 máquinas y con esas 5 máquinas textiles funcionando todo el día, con esas 5 máquinas de coser, generamos 600 remeras a máximo. Esa es la velocidad máxima. No importa si yo soy el dueño y le llevo 500 kilos de tela. Las máquinas funcionan al máximo y generan 600 remeras. No importa si yo le pongo más tela o si yo les doy más tela. Como máximo genero 600 remeras. Y con las enzimas pasa lo mismo. No importa si yo le pongo más sustrato. Ya están funcionando al máximo. No van a generar más producto por magia. ¿Está bien? Eso es importante. ¿Se entiende? Lo de la velocidad máxima. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, se entiende. No, ¿Sí? Tiene un límite de velocidad. ¿No? Un límite, claro. ¿Tiene... ¿El resto? ¿Tiene alguna duda, Diego, ahí que estuviste preguntando? ¿Alguna duda de esto? No, con el ejemplo quedó súper más claro. Genial, Diego. Ok. Entonces, espero que se haya entendido. Acá con las remeras el ejemplo es que no importa si yo le llevo 500 kilos de tela. La única cantidad de remeras que van a hacer las 5 máquinas son 600 remeras porque es lo máximo que pueden hacer. ¿Qué pasa si yo compro 5 máquinas más y en vez de tener 5 máquinas tengo 10 máquinas? ¿Cuántas remeras van a poder hacer en un día? 1200. Muy bien. Esto me indica, si lo llevamos a las enzimas, que la velocidad máxima depende de la cantidad de enzimas.
¿sí? Yo tengo 5 enzimas que alcanzan esta velocidad máxima, que ponele que sea de 6. Pero si en vez de 5 enzimas yo tengo 10 enzimas, la velocidad máxima va a ser más grande, va a ser el doble de 12. ¿Entienden eso? O sea que la velocidad máxima es un parámetro de la cinética que depende de la cantidad de enzimas que yo tenga. Si yo tengo más enzimas, alcanzo más velocidad máxima. Como cuando tengo más máquinas, alcanzo más cantidad de remeras por día. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bueno. Hay otro parámetro importante aparte de la velocidad. Bueno, primero quiero que me digan si hay alguna duda de esto. Yo sé que me dijeron que sí, ahí que no hay dudas. Pero si alguien quiere preguntar o decir algo, este es el momento. Pueden levantar la mano, pueden hablar directamente si ya están, les saqué el sonido en algún momento del día. ¿No? Entonces, si me pongo a pensar, entonces pienso que para cada reacción que hay en el cuerpo, en cada parte hay cierta cantidad de enzimas porque tiene que funcionar a esa velocidad, para que todo funcione en coordinación. Perfectamente pensado. Perfectamente pensado. Es importante que entiendan que en el cuerpo, si yo quiero aumentar la velocidad de una reacción, también puedo aumentar la cantidad de enzima que tengo. A veces las reacciones están reguladas de esa manera. Si quiero que una reacción ocurra más rápido, produzco más enzima y esa reacción va a ocurrir más rápido. ¿Sí? Voy a cerrar la ventana, me estoy muriendo de frío. 2 segundos son. Y vemos otro parámetro. Está ahí la ventana, así que ni se muevan de ahí. Vayan pensando si tienen alguna otra duda que me quieran preguntar. Bueno, otro parámetro importante de la cinética es el que llamamos KM. ¿Sí? El KM parece complicado, pero no lo es. El KM me indica lo siguiente. Imagínense que la velocidad máxima es de 6. La mitad de la velocidad máxima es de 3. El KM es la concentración de sustrato que me permite obtener la mitad de la velocidad máxima. ¿Por qué es importante el KM? Porque el KM se relaciona con la afinidad de las enzimas. ¿Sí? ¿Qué significa la afinidad? Hay algunas enzimas que le gusta mucho unirse a su sustrato. Esas son enzimas que tienen mucha afinidad. Pero hay enzimas que no le gusta unirse a su sustrato y esas son enzimas que tienen poquita afinidad. ¿Sí? Entonces hay enzimas que le gusta unirse a su sustrato y hay enzimas que no le gusta unirse a su sustrato. ¿Sí? El KM se relaciona con la afinidad. ¿Cómo? Si una enzima tiene un KM muy chiquito, quiere decir que tiene mucha afinidad. Quiere decir que le encanta unirse a su sustrato. Si una enzima tiene un KM muy grande, quiere decir que tiene poquita afinidad. Y quiere decir que no le gusta unirse a su sustrato. ¿Está claro? ¿Se entiende? El KM es un parámetro que se relaciona con la afinidad de la enzima. Si el KM es chiquito, la afinidad es muy grande. Si el KM es muy grande, la afinidad es muy chiquita. Y la afinidad hace referencia a cuánto le gusta a la enzima unirse a su sustrato. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, perdón, ¿puedes explicar? Al principio usted estaba explicando mientras iba graficando qué era el KM. Sí. Yo no lo estaba escuchando porque la verdad estaba escribiendo la definición. Bueno, Diego, escúchame, no escribas tanto porque esto queda grabado y voy a subir esta clase también, la de las 18 la voy a subir ahora. Así que no escribas tanto y así no te perdés. Pero vos decís la definición de qué es el KM. Claro, sí, cuando usted estaba escribiendo y hablando. Yo no escuché eso. Bueno, mira, el KM es la concentración de sustrato que yo me fijo en la cinética y me da la mitad de la velocidad máxima. Es la concentración de sustrato que yo tengo la mitad de la velocidad máxima.
Ese es el KM. Y se relaciona con la afinidad. ¿Eso lo de la afinidad quedó claro, Diego? Sí, quedó claro. No me había escuchado nada. ¿Qué estaba anotando? No me había escuchado nada. Bien. Sí, escuché. Bien, perfecto. ¿Se entiende? Entonces, la velocidad máxima está relacionada con la cantidad de enzimas. Y el valor que tenga de KM está relacionado con la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Sí? Son los dos parámetros que vamos a poder encontrar en la cinética de la enzima. ¿Alguna duda de esto? El resto, chicas, a ver, métanle un poquito de onda al celu, agarren el chat, pregunten, díganme, ¿no se entendió? ¿Se entendió? Algo, vamos, a ver. A ver, ¿alguna duda? ¿Algo? ¿Lo entendió Eli? ¿Lo entendió? A ver, el resto de las 800... Somos 23 personas, a ver. Bueno, voy a nombrar gente. Ani, Cami, Catalina, Diego... Bueno, Diego ya dijo. Eliana, Juan Ávila, ¿qué onda? ¿Entendiste? Judith, Micol, Mica Arboleo... me equivoqué. Mica Arbeloa. Mónica, Norberto, ¿qué onda? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí, se entendió, profe. Bien, ¿hasta cuándo es chico grande el KM? Y depende, eso no es necesario el valor, no es necesario, no lo van a tener que ver, pero sí entiendan que si es muy chiquito, es mucha la afinidad. Si el KM es muy grande, es poquita la afinidad. Bien, perfecto, bien. No puede ser que los tenga que nombrar para que hablen o manden al chat. Hay dos tipos de enzimas diferentes. Esta, ¿cómo me doy cuenta qué enzima tenemos? Por la cinética. Esta cinética, que es una cinética que se llama hiperbólica, que tiene esta forma, es típica de una enzima micaeliana. La cinética de una enzima micaeliana es la que ustedes ven acá. Aumenta y después se plancha porque alcanza la velocidad máxima. Esa es una enzima micaeliana, se llama. Porque tiene este comportamiento de cinética, ¿sí? Yo les dije que con la cinética vamos a reconocer a las enzimas y tal cual. Podemos decir que las enzimas que tienen esta cinética, que se llama hiperbólica por su forma, es una enzima micaeliana o son enzimas micaelianas. ¿Está bien? Pero hay otro tipo de enzimas que nos interesa mucho a nosotros, que son las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas tienen una cinética que se llama sigmoidea, que es esta cinética que tiene como una formita de S, lo podemos pensar así. Una formita de S que es una cinética sigmoidea. ¿Está bien? ¿Por qué son importantes las enzimas alostéricas para el metabolismo? Vieron que nosotros hablamos de que había algunas reacciones que eran las irreversibles, que estaban muy controladas en el metabolismo. ¿Sí? Muy bien, Micol. Las enzimas alostéricas son enzimas que tenemos la capacidad de regular su funcionamiento. ¿Qué significa eso? Puede venir un modulador alostérico, interaccionar con la enzima y hacer que la enzima funcione mejor o peor. Es una forma de regular. Viene un modulador alostérico, interacciona con la enzima y hace que la enzima funcione mejor o que funcione peor. Está bueno eso. Podemos tener moduladores alostéricos positivos o negativos y eso es lo que vamos a ver ahora. Esta curvita que yo voy a marcar en este momento, la del medio, es cuando la enzima alostérica no está con ningún modulador. La del medio. ¿Sí? ¿Qué pasa si viene un modulador positivo e interacciona con la enzima? Cambia la cinética de la enzima y fíjense cómo se va para arriba la cinética. ¿La ven? Que se va para allá cuando viene un modulador positivo, la verde que acabo de marcar. Bueno, eso implica que si hay un modulador alostérico positivo, aumenta la velocidad de funcionamiento de la enzima porque la curvita de la cinética se va para arriba. ¿La ven cómo se va para arriba? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el modulador alostérico que viene es negativo? ¿Qué pasa si el modulador es negativo y ese modulador interacciona con la enzima? Bueno,
la cinética se va para abajo y eso significa que la enzima empieza a funcionar más lentamente. De esta manera, con moduladores alostéricos positivos o negativos, se puede regular cómo funciona la enzima. Un modulador positivo hace que la enzima funcione más rápido y por lo tanto la reacción va a ir más rápido. Un modulador negativo hace que la enzima funcione más lento y por lo tanto la reacción va a ir más lento. Con las enzimas alostéricas podemos regular esas reacciones importantes que vimos, que eran las reacciones irreversibles del metabolismo. ¿Sí? Hora de las preguntas. Pregunten lo que necesiten, a ver, o digan, o hablen, o algo. ¿Entienden la importancia de las enzimas alostéricas? ¿Entienden para qué las vamos a usar? Ya casi terminamos con la clase, así que métanle un poquito de onda, que ya casi que estamos con la clase listo. Un ejemplo, y lo vamos a ver más adelante a los ejemplos de las enzimas alostéricas, ¿está bien? Lo vamos a ver en la parte de metabolismo. Vamos a ver una pregunta que siempre hace que ustedes no la hicieron, pero es, ¿cuáles son los moduladores alostéricos? ¿Qué es un modulador? ¿Qué cosa puede ser un modulador alostérico? Bueno, lamento informarle que hay de todo, ¿sí? Los moduladores alostéricos pueden ser una molécula como el ATP o el ADP o no sé, cualquier cosa, o también un modulador alostérico puede ser el NADH. Hay diferentes moduladores alostéricos, ¿sí? Pueden ser diferentes cosas y vamos a ver que son diferentes con cada enzima. Hay una enzima que tiene un modulador positivo que es el ATP y hay otra enzima que el ATP funciona como modulador negativo. Hay una variedad muy grande porque depende de cada enzima, ¿sí? Alostérica. Cada enzima alostérica tiene sus moduladores alostéricos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Alguna duda? El silencio me mata. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran poner en el chat? ¿Se relacionaría con la aplicación de los fármacos? Hay veces que los fármacos funcionan como moduladores de las enzimas. Puede pasar, pero no es lo más común a veces, ¿sí? A veces los fármacos están como enfocados en las enzimas para regular diferentes vías metabólicas. Puede pasar, pero no siempre. Lo que quiero que quede claro es que los moduladores alostéricos pueden ser diferentes cosas, diferentes moléculas, y que cada enzima tiene sus moduladores alostéricos. Bueno, otra forma de regular la actividad de una enzima puede ser por modificación covalente. Hay veces que a una enzima que está funcionando, está súper feliz, le podemos, por ejemplo, agregar un grupo fosfato unido de forma covalente. La enzima cambia su estructura y se vuelve una enzima inactiva. Y después, ¿saben qué puedo hacer? Le puedo sacar ese grupo fosfato y cuando se lo saco, la enzima se activa de nuevo y funciona. Y después se lo puedo volver a poner y la enzima se inactiva. Y después se lo puedo volver a sacar. Esto es una forma de regular también la modificación covalente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Yo puedo hacer que la enzima funcione o que deje de funcionar. Que funcione y que deje de funcionar. Depende de si le pongo grupo fosfato o no se lo pongo a la enzima. ¿Está bien? Es otra forma de regular las enzimas. Y muchas de las reacciones irreversibles tienen enzimas que se regulan de esta manera también. ¿Sí? También, aparte de tener moduladores alostéricos, también puedo agarrar, le pongo un grupo fosfato y la enzima queda inactiva. Se lo saco y se vuelve a activar. O sea que eso también es otra forma de regular. Por modificación covalente se llama esta regulación. ¿Está bien, chicas y chicos? Sí, profe, sí, está claro. Mico me pone. A ver, ¿quién fue la que se quejó de las dos flechas? Entonces tiene que tener las dos flechitas. Sí, Mica. No se las puse porque es la idea de mostrársela y escribirla acá y que ustedes lo entiendan de esa manera. Pero sí, le podríamos poner las dos flechitas tranquilamente. Diego, me dijiste que se entendía, ¿no? Porque justo estaba leyendo el chat. Sí. Perfecto. Bueno, y la última diapositiva que nos va a permitir entender cómo hacen las enzimas para aumentar la velocidad de las reacciones químicas.
Porque ahora venimos hablando, bueno, las enzimas aumentan la velocidad, qué sé yo. ¿Cómo? ¿Cómo hacen para poder aumentar la velocidad? Y eso tiene que ver con la energía durante una reacción química. Acá tenemos una reacción química donde A se transforma en B. ¿Sí? Y este es un gráfico donde tenemos la energía en función de la reacción química. Y tenemos A que se transforma en B. A está más arriba que B. Por lo tanto, podemos pensar y decir que A tiene más energía que B. Esta línea roja me muestra cómo cambia la energía durante la reacción química. A aumenta su energía, aumenta hasta llegar acá, y acá se puede tirar y transformarse en B. Esta es la forma en la que cambia la energía durante una reacción química. El reactivo, que es A, o el sustrato, tiene que aumentar hasta que llega un momento que tiene tanta energía que ¡pac!, se transforma en B. ¿Sí? Hay un momento que tiene tanta energía que cambia su forma y se transforma en el producto, que es B. ¿Saben lo que cuesta mucho? Es subir la montañita de energía. Eso es lo que hace que las reacciones tarden, lleven mucho tiempo. Porque no es fácil para A subir la montañita de energía hasta acá arriba. No es fácil, es difícil. Eso hace que A tarde mucho en subir hasta acá arriba en la montañita. Y eso hace que la reacción lleve mucho tiempo. Las enzimas, ¿qué es lo que hacen para aumentar la velocidad? Lo que hace una enzima es disminuir la montañita de energía. Esta curva celeste nos muestra qué pasa cuando viene una enzima y actúa en esta reacción química. La montañita de energía disminuye. A tiene que subir, pero re poquito, sube hasta acá nomás, y después ya se puede transformar en B tranquilamente. Lo que hacen las enzimas es disminuir la energía necesaria para que A se transforme en B. Y eso hace que la reacción ocurra más rápidamente. No es lo mismo subir hasta acá arriba que subir hasta acá. ¿Sí? Eso hace que aumente la velocidad de la reacción. ¿Y por qué y cómo hace esto? Bueno, la enzima puede hacer esto que acabo de contar gracias a la interacción entre la enzima y el sustrato. ¿Vieron que yo les dije que el sustrato se mete en el sitio activo? Bueno, ahí la enzima interacciona con el sustrato, ahí como que se conocen, y de esa manera la enzima puede disminuir la montañita de energía que es necesario que A alcance para transformarse en B. De esa manera, al disminuir la montañita, aumenta la velocidad de la reacción química. Dudas hasta acá. Dudas que terminamos, pero ¿tienen alguna duda sobre esto que acabo de explicar de cómo hace una enzima para aumentar la velocidad de una reacción química? Usted tiene más ganas de irse a comerse un choricito seco y un quesito que yo. No hay dudas hasta acá. Diego, ¿se entendió? Diego, que es el que me responde. Sí, no. Entendí todo, por eso no pregunté nada, estaba muy claro. Bueno, perfecto. Estoy dibujando. Perfecto. Bueno, entonces hemos terminado las clases. Justo en la heladera tengo picadas. Decime, ¿sí? Esto es una duda respecto a la clase pasada que nos hizo la profesora. ¿Esto es un qué? Se hablaba de la diferencia entre el almidón y la celulosa. Sí, había otra diferencia además de los dos monómeros. Una pregunta de la clase pasada me dijiste, ¿no? No entendí al principio, pero supongo que es una pregunta de la clase pasada. ¿Diferencia entre el almidón? No, la profesora preguntó. El almidón y la celulosa, además de los monómeros. Porque la profesora, estábamos hablando de este tema y nos hizo para el miércoles traer la respuesta a este. No entendí bien. Creo que la respuesta es otra para el miércoles porque este miércoles van a hablar de esta clase. Capaz que les hizo otras preguntas. No, era aparte, tipo. Y bueno, esa la tienen que responder ustedes con la clase. Si te la respondo yo no tiene mucho sentido. Así que vas a tener que ver la clase anterior
y responder cuál es la diferencia entre la celulosa y el almidón. Así que nada, no te puedo ayudar porque te digo la respuesta, qué gracia tiene. Ok, perdón, quería preguntar. No, tenés que pedir perdón. Pasa que no te puedo decir porque si no, no tienen trabajo ustedes. Así que si la profe les hizo eso para que lo hagan, busquen en la clase que está todo explicado, si no, no les diría. Profe, ¿una consulta? Sí. Sí, al disminuir la energía, de esa forma aumenta la velocidad de la reacción química. ¿El producto sigue siendo el mismo? Sí. Pero más rápido. Todo sucede más rápido, exacto. Perfecto. Tienen que averiguar porque el choclo sale igual. Bien. No pasa nada con las 3 faltas, estás bien todavía. No estás bien, pero bueno. Ani, no faltes. Estudia. Profe, consulta en eso, ya que me respondiste. Entonces, o sea, ya literalmente, si voy este miércoles, puedo seguir cursando. De acá adelante vaya siempre. Si no faltas más, vas a estar bien. Bien. Yo tenía miedo de ya no poder cursar. No, es que en realidad no podrías faltar 3 veces, pero no faltes más, porfa, y no hay problema. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera preguntar? Gracias, Luz. Bueno, si no hay duda, hemos finalizado la clase. Nos vemos la semana que viene. Porfa, sigan asistiendo a las clases. Yo ahora en un ratito ya subo la teoría a YouTube, la de esta hora también, así les queda todo ahí en el aula virtual. Y una cosita más antes de terminar. En el aula hay unas hojas de ruta que están buenas y que se me cerró porque la tenía acá. Pero hay unas hojas de rutas con juegos, con actividades que pueden entregar para que los docentes, las chicas, en realidad las docentes, les corrijan y les ayuden. Así que estaría bueno que las vean. Están ahí las hojas de ruta. Por ahí la unidad 4 ahora la tengo que subir. Justo iba a decir eso. La unidad 4 hay que subirla. No sé si la subo hoy o mañana temprano, pero ya va a estar ahí. Pero de todas las unidades hay hojas de rutas que son una ayuda para ustedes para que le den una vuelta de rosca al contenido de cada unidad. ¿Está bien? Así que si las quieren hacer, no es obligatorio, pero está bueno. Tiene un montón de juegos también, así que nada, me parece copado. Otra forma de ver el contenido. Nos vemos la clase que viene. Sí, profe, están buenas. Sí, están súper buenas y las chicas son unas genias haciéndolas, así que porfa, métanle un poco de onda y practiquen. Nos vemos la clase que viene. Profe, ¿sí? otra consulta. No estoy ahora en aulas web, pero ¿dónde aparece para enviar esa actividad? ¿Ahí ¿Por mismo? qué no estás en aulas web? O sea, no es que no estoy, perdón, o sea, no estoy en este momento con aulas web abierto, pero por eso no puedo verlo, pero ¿está ahí mismo para enviarlo? En la misma hoja de ruta tiene un link para enviar la actividad. Ah, perfecto, dale, gracias. Así que apretando ahí lo puedes enviar. Listo, no de nada. Vale. Nos vemos, cuídense. Nos vemos. Hasta la próxima.